Muchas bendiciones. Bienvenidos a Tiempo Profético. El día de hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, quiero compartir una palabra contigo, con el que pueda estar oyendo, viendo este video. Preservación en medio de la reforma. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Y quisiera que leyéramos el libro de Mateo, capítulo 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús salió del templo, ya se iba, cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Y quiero compartir hoy acerca de preservación en medio de la reforma. Para Dios poder traer un avivamiento a la tierra, primero debe haber un cambio de circunstancia, un cambio de temporada, un cambio de todo lo que no está funcionando de acuerdo al modelo bíblico. Quiere decir esto que para que un avivamiento pueda posarse sobre una nación, primero viene un reacomodo, un ajuste, un acomodo total y completo, una limpieza. Esto es una reforma. Y la reforma trae un mover. Cuando el mover está listo en el punto exacto de lo que Dios quiere hacer, entonces da a luz un gran avivamiento. Podemos ver en la Escritura cómo aún Jesús diciéndole a sus discípulos que era el tiempo de los que están aconteciendo. Muchas cosas que están sucediendo no solamente en este país, en Venezuela, sino a nivel mundial, a nivel global. En medio de la crisis financiera, en medio de crisis políticas, en medio de muchos cambios, en medio de guerras en distintos lugares. Pero Jesús le decía: pero no se preocupen, no se asusten, porque son los últimos tiempos, pero todavía no será el fin. Hay que entender que para que Dios pueda venir de nuevo a la tierra, y es la demanda que tenemos los creyentes, que hemos creído y confesado a Jesús como nuestro Salvador, debemos comprender que el Evangelio debe ser predicado en toda nación y a toda lengua. Entonces, antes de que el cielo pueda manifestarse de nuevo a la tierra, primero tiene que haber un acomodo y un avivamiento, que es este avivamiento que viene, el último y más grande avivamiento que va a poder presenciar la tierra, antes de que comiencen los eventos del fin. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, hablamos de esto porque en los últimos meses, en los últimos años, en los últimos días que están aconteciendo, vemos como la iglesia de Jesús está adormecida, está en otra dimensión que no es la que realmente debería estar caminando. Están pendientes de esta corriente que suele suceder ahorita en este tiempo babilónico que estamos atravesando. Y lo digo por el espíritu que opera sobre los países, por el espíritu que opera aún sobre las iglesias y aún sobre hombres y ministros que fueron escogidos por Dios en su tiempo, pero que le dieron la espalda al cielo. Y esto es muy importante hablarlo. Tal vez no hay muchas personas que estén comunicando ciertas verdades crudas, reales, concisas y precisas, eventualmente por el miedo a que la gente se le vaya de la iglesia, a que le dejen de ofrendar, a que le dejen de diezmar, a que lo odien, a que lo repudien, a que lo señalen. Pero eso tiene que ocurrir.
Dios tiene que levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a dar la vida por Jesús. Dios tiene que levantar hombres y mujeres en estos últimos tiempos. Y los va a levantar, que estén dispuestos a predicar lo que otro no quiere predicar, a decir lo que otro no quiere decir, que aunque le fue mandado y encomendado primordialmente a ese otro, no quiso obedecer al Señor. Entonces Dios tiene que levantar hombres y mujeres de Dios nuevos, con una unción fresca o con un corazón para Dios. Pero yo quisiera leerte el capítulo del libro de Mateo, el capítulo 23, el versículo 37, porque justamente es parte de lo que estamos hablando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Dios levantó a Jesús, Jesús tuvo muchos años de preparación de Dios, de preparación ministerial, para solo estar 3 años sirviendo y haciendo la voluntad del que lo había enviado, su Padre. Pero Dios ha enviado hombres y mujeres a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, para profetizar, para hablar en diferentes naciones, en diferentes países. Y la iglesia de Jesús, que tiene una responsabilidad en el mundo espiritual, como también en el natural, no está atendiendo a los hombres que Dios está hablando últimamente. Porque los que suelen escuchar son los más famosos, son los que tienen más views, son los que tienen más likes, son los que sus reproducciones son abarrotadas por millones y millones de personas, pero que no hay vida de Dios en ellos. Trabajan bajo el don que Dios les entregó. Trabajan bajo la gracia que el cielo les dio, pero no hay fuego de Dios. No hay pasión por su paciencia, no hay pasión por su palabra, no hay pasión por el apartarse para Dios, porque todos los mensajes tienen que ver con la gracia que perdona, la gracia que sobreabunda, mas no te dicen: apártate para Dios, hermano y hermana. Deja de pecar, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de robar, deja de matar, deja de delinquir. No hay estos mensajes en el púlpito, y necesitamos que la iglesia de Jesús vuelva a tener estos mensajes en el púlpito, a que se levanten y tengan mensajes proféticos que puedan declarar lo que el cielo está hablando realmente, y no lo que mi corazón quiere, no lo que me parece sencillo, no lo que me parece amigable y chistoso, porque conecta con la fibra almática del hermano o de la hermana que me ve, o del amigo que puede visitarnos. No son los mensajes que debemos estar dando. Los mensajes que tenemos que estar dando son los mensajes de fe, sí, de esperanza, sí, pero de una confrontación de acuerdo a la voluntad de Dios en lo que el cielo está diciendo, porque esa será la única forma en que podremos salvar nuestras almas. Hoy en día la gente no entiende, el ser humano no entiende. Los que están en Jesús, que aparentemente conocen de la Biblia, conocen del Señor, no entienden que la salvación te fue concedida por un regalo, sí, pero no significa que la salvación sea barata. Porque Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres, fuésemos bendecidos, fuésemos enriquecidos, no lleváramos enfermedad, y debemos apropiarnos de esta promesa. Pero no significó un alto costo para el cielo poder enviar a su único hijo a la tierra, hacerse hombre y morir por la humanidad. Fue un costo muy alto. Entonces no podemos ver y creer que por asistir a la iglesia un domingo, o por asistir a la iglesia tal vez todos los días de la semana, o tal vez por ofrendar, o por diezmar, o porque eres amigo del pastor, o del apóstol, o del profeta, y siembras mucho en su ministerio, tú tienes un boleto de salvación comprado, porque esto no funciona así, amado. Esto no funciona así. La palabra del Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Por eso debemos entonces humillarnos bajo la poderosa mano de Dios
en este hermoso y grandioso país llamado Venezuela, que es tierra de gracia. Debemos cambiar nuestra confesión. No podemos seguir apostando a la derrota, no podemos seguir apostando al fracaso y mucho menos podemos seguir maldiciendo nuestra nación. Debemos reajustar, debemos redireccionar, debemos direccionarnos hacia otro lugar. Y todo comienza por una palabra. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si tú te mantienes escuchando lo negativo y a quien no debes escuchar, vas a estar lleno de eso. Por lo tanto, si tú estás en el lugar equivocado, sal de ahí. Llámese iglesia, llámese ministerio o llámese como se llame. Si lo que te están predicando, lo que te están hablando no va acorde con lo que está en la Biblia, en la palabra del Señor, corre, escapa por tu vida. Necesitamos cambiar nuestra confesión para poder empezar a ver tiempos de victoria. Necesitamos cambiar nuestra confesión para poder empezar a traer la manifestación de lo que el cielo quiere darnos y que pueda ser manifestado en este maravilloso país llamado Venezuela. Y no solamente le hablo al país de Venezuela. Si hay otra nación del mundo que está en alguna circunstancia y amigo, hermano, pastor, ministro, tú ves este video y puedes apropiarte de esta palabra, la palabra profética de Dios, la palabra del Señor no se circunscribe a lugares geográficos, que la palabra de Dios está presta para ser oída por aquel que tiene un corazón de fe y pueda materializar lo que cree para sí mismo, para su nación, para su iglesia, para su ministerio. Entonces debemos cambiar nuestro accionar. ¿Cómo podemos prevalecer en tiempos de reforma cuando Dios viene como un estruendo de muchas aguas a cambiar, a redireccionar, a limpiar todo lo que no es de Dios? Incluyendo el ámbito gubernamental de la nación, el ámbito político del país, incluyendo la iglesia de Jesús, los ministros de este tiempo, que aunque le fue entregado un don, aunque le fue entregado una gracia, están concentrados en algo que no es Dios, en algo que no es del Señor. La forma de prevalecer es humillándonos al Señor, es buscando a Dios, mucha oración, mucho ayuno, mucha vigilia, para que Dios pueda traer su misericordia. Hay promesas de Dios en medio de un tiempo de reforma. Los tiempos de reforma pueden ser caóticos, sí, pueden ser caóticos. Investigue, lea la Biblia, investigue acerca de las reformas que ha habido en siglos pasados. Cuando se trata de un acomodo, de un cambio de estructura, de un cambio de mando, y estoy hablando de algo que comienza en el mundo espiritual, pero se manifiesta en la tierra. Sí pueden ser tiempos difíciles, tiempos fuertes, pero hay una forma de prevalecer. Debemos estar anclados a lo que el cielo nos habla, a lo que el cielo nos dice, y no a lo que nosotros creemos o porque nuestra vista está viendo que hay problemas, que hay circunstancias difíciles, que esto parece que va de mal en peor. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el que dijo? Tienes que aprender a creer. Tienes que aprender a confiar en tu Dios. Si Dios te habló y te dijo que iba a hacer algo contigo, que te iba a levantar, que te iba a llevar a las naciones, que iba a hacer de ti un gran profeta, un gran pastor, un gran apóstol, un gran evangelista, o lo que sea que tú hayas sentido de parte de Dios, realmente que salió de un corazón fiel al Señor y que fue palabra de Dios, espera en lo que Dios te dijo. Mantente firme, no te desvíes, no vayas y seas como las olas del viento que van para acá, van para allá, pero no mantienen una firmeza. No, mantente anclado a lo que Dios te habló y Él lo va a cumplir. Pero necesitamos limpiar nuestra vida. Necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Necesitamos humillarnos, necesitamos sacar el odio, necesitamos sacar el rencor, necesitamos sacar la desesperanza, necesitamos sacar todo lo que no son los frutos del Espíritu y empezar a manifestar los dones y los frutos del Espíritu en nuestra vida como creyentes, y eso solo se hace de una manera, siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo prevalecer en los tiempos de reforma? Buscando al cielo, buscando al Señor. Necesitamos empezar a cambiar lo que hablamos.
Si tú eres un venezolano que está en otra nación del mundo, o eres un venezolano que actualmente te encuentras en este país y maldices tu país, debes empezar a cambiar tu confesión. Porque vas a operar en maldición, vas a operar en pobreza. No te vas a poder levantar si maldices el lugar donde estás. Hermano, siervo del Señor, iglesia de Jesús, país de Venezuela entero. Si usted es de lo que maldice su país y dice ser cristiano, usted no es cristiano. Usted no es creyente. Usted tal vez es un oidor, pero usted no es un hacedor de la palabra. Si usted es de lo que maldice los gobernantes que Dios ha colocado en este país, que por la mano de Dios todavía están, así a usted no le guste, usted no es creyente, usted no es cristiano. Dios nunca nos manda a maldecir el lugar donde vivimos. Todo lo contrario. Dice, orad por el bienestar de la ciudad donde están, porque como ustedes oren, yo haré y bendeciré el lugar. Dios no nos manda a maldecir a los gobernantes, a los alcaldes, al presidente. Dios nos manda a orar por ellos, dice la palabra. Y tal vez a mucha gente no le guste escuchar esto porque es más fácil odiar y desearle la muerte a otro. Es más fácil ser enemigo de tu hermano que orar por él y cambiar tú en tu corazón. Es más fácil darle rienda suelta a tu enojo, a tu ira, a tu frustración interna, que colocarte en las manos del Espíritu Santo para que Él pueda transformarte y hacer de ti un verdadero hombre y una mujer de Dios. Entonces, ¿qué Dios estamos predicando? ¿Cuál es el Jesús al que nosotros decimos servir? ¿Cuál es la palabra de fe a la que nosotros decimos estar anclados? Entonces es pura letra muerta, pero no hay espíritu vivificante viviendo en nosotros. El Espíritu Santo no está dentro de ti, si ese es tu caso. Si te es más fácil odiar a tu hermano, murmurar y hablar en contra de él, que ir y antes de dar tu ofrenda, pedirle perdón y arreglar tu situación de corazón, tú estás mal, no estás bien con el Señor. Entonces la forma de vivir en tiempos de reforma y poder prevalecer en un estruendo que Dios viene para limpiar y acomodar muchas cosas en el país, en todos los ámbitos, en todas las esferas, es cambiando nuestro corazón ante Dios. Es pidiendo ayuda del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar y podamos ser instruidos por Él. Y Él pueda ir purificando nuestra vida, purificando nuestro corazón, limpiando nuestra mente y haciendo de nosotros lo que realmente el cielo quiere que nosotros seamos. Es la forma en la que el cielo quiere manifestarse a la tierra. Pero vemos hoy en día como hombres que le fue entregado una gracia, un don de Dios, le fue entregado un mover en su tiempo. Han dejado el mover, han dejado la gracia, quieren seguir operando en el llamado que Dios les dio, en el don que Dios depositó, pero no quieren escuchar al Dios que sigue hablando aún y les dice, no hagas eso, no vayas por allá, no te metas allí, ese no es el camino. Y yo quiero decirte, amada iglesia de Jesús, amado país, la situación de nuestra Venezuela querida, esta tierra de gracia, de bendición, no va a cambiar con la política. Este asunto no va a cambiar porque se vaya una persona y se coloque otra en un puesto de gobierno. Esto va a cambiar cuando nosotros nos rindamos a Jesús y podamos entender que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar y nos va a entregar un país próspero y bendecido. El problema radica en poner la confianza en el hombre y no en el Dios Todopoderoso que nos ha llamado por medio de su palabra. Por esta razón, no podemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales y en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Debemos confiar en el cielo. Amado creyente, amada iglesia de Jesús, si usted cree, si usted piensa que lo que viene para el país va a ser producto de que otra persona esté colocada en el puesto de gobierno porque gane unas elecciones, usted no ha creído en el Señor Todopoderoso, que es el que nos guía de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, o también puede traer sobre nosotros calamidad, opresión, un yugo de otra nación, para que aprendamos una lección. Está en la Biblia. Yo no estoy hablando de algo que
no haya pasado. Yo estoy hablando de cosas que han sucedido. El pueblo de Israel, por no escuchar la voz del profeta, fueron llevados, desterrados y fueron invadidos por el rey de Babilonia. Por no escuchar la voz del profeta Jeremías. Porque en el tiempo que Dios levantó al profeta Jeremías, los profetas hablaban de bendición, hablaban de prosperidad, hablaban de la unción, del poder, de la casa, del carro, de las grandes plataformas, de la finanza tremenda, y le profetizaban a los reyes de la época. Ponga atención a esto: bendición, prosperidad, abundancia. Dios va a colocar tus enemigos en tu mano. Dios te levantó y Dios esto. Y yo quiero decirte algo. El único que estaba hablando de parte de Dios en ese momento era el profeta Jeremías. Un hombre que estuvo preso por decir lo que el cielo estaba hablando. Un hombre que fue vituperado por decir lo que el cielo estaba hablando. Un hombre que fue perseguido y odiado por decir lo que Dios estaba hablando. Yo estoy hablando proféticamente hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que estoy diciendo es lo que acontecerá y lo que vendrá para esta nación, porque ya ha sido mostrado. Y no soy el único que está hablando de esto. Hay hombres que ya han venido a este país. Hay hombres que ya han estado hablando desde otros lugares del mundo, donde Dios le ha mostrado el porvenir de este país. Pero Venezuela necesita redirección. No confíen en que si a otra persona gana las elecciones va a venir un tiempo de paz y de prosperidad, porque yo puedo asegurarle por el Espíritu de Dios, sin temor a equivocarme, como hombre de Dios y profeta del cielo, que no importa quién gobierne, si es que Dios permite que gobierne alguien nuevo, porque todo acontece si Dios lo permite, al principio todo será color de rosa. Pero después vendrán tiempos peores de los que hemos vivido. Porque el problema de este país no está en eso. El problema de este país está en colocar la confianza en el hombre. Colocar la confianza en la persona errónea. Coloca tu confianza en Dios, amado hermano. Iglesia de Jesús, coloca tu confianza en Dios. Pero amado ministro del Señor, amado profeta, apóstol, sea cual sea tu llamado, sea cual sea tu ministerio, deja de estar dando profecías falsas que Dios no ha hablado. Deja de estar diciéndole a gobernantes con los cuales Dios no está de acuerdo con lo que están haciendo, que Dios está de acuerdo con ellos. Predica la palabra de Dios real. Así esto te lleva a ir a la cárcel. Sé valiente, sé decidido, sé forzado, sé aguerrido. ¿Por qué temer? Si Dios realmente está contigo, Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Si eres un hombre santo del Señor, te has mantenido íntegro y puro para Dios, Dios te va a socorrer. Pero debemos entender y tener responsabilidad de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y yo veo con mucha preocupación muchos pastores de este país, muchos hombres de Dios levantados por Dios detrás de algo que no es Dios. Muchos hombres y pastores que se fueron a ser asambleístas, a ser diputados. Otros se lanzaron a alcalde, otros se lanzaron a gobernador. Y probablemente esto cause furor, incomodidad en algunas personas. Yo no tengo que darle cuenta a los hombres, tengo que darle cuenta a Dios. Y es necesario que se comunique el consejo de Dios, con sabiduría, con respeto, pero con verdad y veracidad. No hemos visto cambios en la estructura de la nación. Entonces no podemos decir, Dios me dijo, si lo que Dios te ha dicho no se ha cumplido y se ha quedado en una vergüenza tras vergüenza. Debemos ser responsables con cada palabra profética que damos, con lo que decimos de parte del cielo. Yo no solamente he venido para decir algo desde el punto de vista tal vez negativo, sino también lo que Dios va a traer luego de que nosotros podamos buscar al Señor. Porque aunque estamos viviendo tiempos fuertes, aunque estamos viviendo tiempos difíciles, por nuestros propios errores, por nuestra propia manera de vivir, por nuestra terquedad al no escuchar a Dios y a los hombres de Dios que Dios ha colocado, que están en la escena profética y se han mantenido escuchando al cielo y están hablando de parte de Dios, no de parte de sus emociones, no los que te están alimentando la fibra almática de tu corazón,
donde te dicen que todo está bien, no importa, sigue pecando, Dios te perdona porque la gracia sobreabunda sobre la debilidad. No. Yo no creo en esos hombres, yo no creo en esos pastores. Y si estás en una iglesia como esa, escapa por tu vida, sal de ahí, corre, vete. Busca lugares donde te apacienten, donde te den verdadero palabra de Dios. Porque si nunca eres confrontado con tu realidad, si nunca eres confrontado con tu pecado, nunca vas a poder cambiar. Nunca vas a poder ser un hombre que pueda impartir bendición, porque serás maldición andante. Debemos reflexionar acerca de qué estamos haciendo. Y estos hombres, estos ministros de Dios, que están ocupados en algo que Dios nos llamó y por lo cual ustedes están creyendo y pensando que sembrando de la forma como están sembrando, ustedes van a lograr algo diferente para la nación. El cambio de este país no viene por medio de un ministerio grande, de un hombre famoso, de un pastor evangélico o cristiano que se lanzó a candidato político. Discúlpeme, amado hermano, discúlpeme, amada iglesia de Jesús, el cambio viene por la poderosa mano de Dios, porque es la obra perfecta del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada ser humano de esta nación, llamada Venezuela, tierra de gracia. Entonces, si tú eres un hombre de Dios, si tú eres un venezolano que ama tu país, deja de maldecir tu nación, deja de hablar pestes, deja de hablar basura por tu boca. Deja de hablar palabras corrompidas, dice la palabra, por tus labios. Que de tus labios brote otra cosa. Declara bendición sobre tu nación. Declara el establecimiento del reino de Dios. Declara que la iglesia pueda volver al lugar de posición espiritual donde tiene que estar para que podamos manifestar lo que el cielo ya nos ha entregado, pero debemos orarlo, debemos buscarlo, debemos clamarlo, debemos poder manifestarlo en la tierra. Hemos visto un aumento severo de la brujería. Y la iglesia de Jesús está detrás de quién será el próximo presidente, diputado, de quién será el otro que va a ganar, de que no gane aquel porque no puede. Pastor, Dios a usted no lo llamó a eso. Dedíquese a pastorear, dedíquese a servir a Dios en donde Dios lo mandó. Deje de estar perdiendo el tiempo en eso. Sea un hombre de Dios, reine desde el altar, predique desde el altar, profetice desde el altar, pero profetice lo que el cielo habla, no lo que usted quiere. No profetice para agradar al hombre, profetice para agradar a Dios. No hable solo para llenar las cestas de diezmos y ofrendas de su iglesia. No hable solo para que usted tiene ahí los ricos sentados delante suyo, los que tienen más poder adquisitivo y poder agradarlos a ellos. Si se van, que se vayan. Predique a Dios, declare el consejo de Dios. Vamos a leer Mateo 24, capítulo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. La maldad. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Por eso esos hombres de Dios que están diciendo el fin, el fin, el fin. Tenga cuidado de a quien escucha. No se llene de lo que no es de Dios. Primero hay un orden para todas las cosas. Nadie sabe el día y la hora que el Señor viene. Queremos, anhelamos irnos con el Señor a nuestra patria celestial. Pero primero debe ser predicado todo este consejo en cada nación. Y todo debe ser escuchado. Entonces vendrá el fin. Falta mucho por hacer. La obra de Dios no está completa. Y tú eres uno de los que Dios quiere utilizar con poder. Si me estás viendo, ¿lo estás sintiendo? Que Dios de alguna forma ha querido hablarte, ha querido revelarse a ti, ha querido traer un cambio en tu vida, pero te estás resistiendo al cambio y al proceso de Dios. No te resistas al cambio y al proceso de Dios. No te resistas a lo que Dios está trayendo a tu vida.
deja que Dios te guíe, deja que Dios te cambie, deja que Dios te transforme, para que entonces puedas ser usado por Dios en este último y más grande avivamiento que ha visto esta tierra. Y lo que viene para este país, tiempos más difíciles, más fuertes de los que estamos viviendo, sí, acontecerán. Pero también vienen tiempos de refrigerio. En esta reforma que Dios quiere traer, va a ser un acomodo de muchas cosas. Pero esa reforma va a traer un mover. Ese mover, al estar listo en el punto correcto que Dios lo requiere, cuando nuestros corazones, nuestras mentes estén unidas en un solo sentir, entonces va a ser traído un avivamiento poderoso de parte del cielo. Pero necesitamos cambiar nuestro corazón, necesitamos cambiar nuestra estructura de pensamiento, necesitamos cambiar nuestra confesión. No podemos maldecir la nación, no podemos maldecir quienes gobiernan, por más que usted sea de izquierda o de derecha, o tal vez no lo sea, porque sea realmente cristiano. No hay ningún problema con eso, pero usted no puede maldecir a quienes Dios ha colocado. Ore por ellos. Dios es grande y poderoso para hacer cualquier cosa. Déjeme decirle, Dios es grande para romper todo orgullo y toda soberbia. Pero todo comienza con el pueblo de Dios humillándose, porque Dios llamó a la iglesia de Jesús en Venezuela y en el mundo entero a estar arriba y no abajo, a ser cabeza y no cola. Y lo que está sucediendo con la iglesia de Jesús en Venezuela y en el mundo es que se ha vendido al mejor postor. Es que los pastores, los ministros, los profetas se han vendido a una cultura de pensamiento filosófica propia y personal, pero nunca vino del cielo todo esto que estamos viendo. Los hombres y las mujeres de Dios deben mantenerse en la escena ministerial y en el llamado que Dios les entregó para que puedan ser una voz profética en medio del desierto, para que puedan anunciar el verdadero consejo de Dios sin estar en conchupancia con ninguna autoridad gubernamental o extractos políticos. Deben estar escuchando a Dios. Por lo tanto, amada iglesia, amado pueblo de Dios, amada Venezuela, vienen tiempos donde se levantarán nación contra nación. ¿Oiremos de guerra? Sí. ¿Oiremos de cosas más difíciles? Sí. ¿Habrá hambre? Sí. ¿Habrá peste? Sí. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesús. Pero no se asusten, todavía no será el fin. Dios va a guardar a los justos, aquellos que no se han doblegado, aquellos que no se han vendido, aquellos que han esperado fielmente en Él, aquellos que se han guardado para el Señor y no han vendido su primogenitura. Dios los va a guardar, Dios los va a proteger. Necesitamos encontrarnos en la realidad de lo que el cielo quiere hacer en este maravilloso país llamado Venezuela. Por lo tanto, amado hombre de Dios, amado amigo, amado creyente, amada iglesia de Jesús, amados gobernadores, presidentes, amado país de Venezuela, necesitamos cambiar nuestra confesión. Necesitamos sacar la brujería de la iglesia, porque la brujería se ha infiltrado en la iglesia. Necesitamos sacar la brujería, ir en contra de todo espíritu diabólico, de todo hombre fuerte, de toda potestad demoníaca, de todo culto a Baal, de toda magia oscura, magia negra, de todo babalao, de toda obra satánica. Necesitamos ir en contra de eso, en oración, en ayuno, en vigilia, en pasión, en denuedo por Dios, unidos, para que podamos manifestar a Dios en la tierra. Y la brujería no siga tomando más cancha y más poder en nuestro país, ni tampoco siga tomando poder en los gobernantes. Necesitamos a un Dios que transforme vidas y las cambie para bien y para siempre. Y lo podemos manifestar si juntos y unidos nos humillamos al Señor, buscamos su poderosa mano y entendemos que ha llegado el tiempo de esta nación para una reforma, pero también para un mover que dará luz, un gran avivamiento. Y yo quiero anunciarte proféticamente en el nombre poderoso de Jesús, de nuestro Señor, que todo aquel que se quede en este país, todo aquel que decida buscar a Dios, todo aquel que crea la palabra profética,
Todo aquel que se decida a creer en el cambio de fe, en el cambio de esperanza, en el cambio de la palabra, en el cambio de lo que Dios quiere hacer y va a traer a este país por un medio o por el otro. No importa qué pase, no importa qué suceda, Dios lo va a hacer. Dios va a entregarte un país rico y próspero. Dios va a darte casa, Dios va a darte carro, Dios va a darte galpones, Dios va a darte herencia, Dios va a darte muchas cosas. Pero necesitamos humillarnos a Dios. Dios va a devolver esta nación a ser una nación posicionada en el tiempo y posicionada por encima de otras naciones y reconocida por muchos países del mundo, pero necesitamos buscar a Dios. Necesitamos encontrarnos en el punto correcto con el cielo para que Dios manifieste la prosperidad y la riqueza que Él nos está prometiendo. Esto no es para gente que está creyendo en cambio político. Si ese es su caso, no se preocupe, esta palabra no es para usted. Esto es para la gente que está creyendo en Dios. Esto es para la gente que está escuchando a los verdaderos hombres de Dios que están hablando en la escena ministerial y profética actual, que no están en conchupancias con gobiernos ni partidos políticos. Esto es para gente que está creyendo precisamente en lo que la palabra de Dios dice, que si nos humillamos a Dios de todo corazón y pedimos por el bienestar de nuestro país, de nuestra nación, Él traerá salvación, traerá restauración y nos entregará una nación próspera y bendecida. Y yo quiero hablarle a todos los migrantes y quiero hablarle a todas las familias en este país y fuera de este país que son migrantes. Yo quiero decirte algo, reunificación familiar es lo que viene. Hay muchos fuera del país que están sintiendo regresarse a su nación y no entienden por qué, porque lo único que ellos ven es caos, lo único que tú ves es destrucción, lo único que tú ves es que este país no va a cambiar, lo único que tú ves es que este país va a seguir como estaba Israel bajo el yugo de Egipto, bajo el yugo de Babilonia. Yo quiero darte una noticia, si juntos empezamos a orar, a buscar a Dios, a clamar al cielo, unánimes en una sola voz, Dios va a traer prosperidad, va a traer bendición y va a traer a todos que están afuera, a todos los migrantes, los va a traer nuevamente a Venezuela. Y no te va a traer pobre, no te va a traer en derrota, no te va a traer en desgracia, te va a traer próspero, te va a traer rico, pero para que le des a Dios, para que sirvas a Dios, para que juntos podamos reconstruir este país de una manera poderosa. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que Dios está prometiendo para esta nación. Y dándole cierre ya al video, para no hacerlo más extensivo, de acuerdo a estos decretos que hemos hecho, de esta palabra que hemos leído y lo que Dios nos ha podido hablar, yo quiero darte las bases bíblicas para que tú en tu hogar, en tu comunión con el Señor, puedas ir, derramar tu corazón y pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios para que Él te guíe, para que Él pueda hablarte. No tiene que ver este asunto con un nombre de un profeta famoso, reconocido, o que tal vez no es reconocido. No tiene que ver con el nombre de un ministerio que es reconocido o no sea reconocido. No, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con ese trato directo a tu corazón, que tú sabes que aún hay esperanza para esta nación, aún hay esperanza para tu país, si me estás viendo allí. Aún hay esperanza para el continente, aún hay esperanza para tu ciudad, para tu pueblo, pero debemos humillarnos a Dios y buscar su poderosa mano. Y si tienes allí, quiero leer Salmo 37, capítulo 37, versículo 27. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, y tendrás siempre un lugar donde vivir. Pues el Señor ama la justicia y abandona a quienes le son, y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Lleva en el corazón la enseñanza de su Dios, jamás resbalarán sus pies. El malvado espía al hombre bueno con la intención de matarlo, pero el Señor no dejará que caiga en sus manos, ni dejará que tampoco lo declaren culpable. Tú confía en el Señor y obedécelo, pues Él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. He visto al malvado lleno de altanería extenderse como un árbol frondoso, pero se fue, dejó de existir. Lo busqué y no pude encontrarlo. Fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. Pero los rebeldes serán destruidos por completo. El futuro de los malos será su destrucción. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio. En tiempos difíciles el Señor los ayuda a escapar, los hace escapar de los malvados y los salva, porque en Él
buscaron protección. Salmo 37, 27 al 40. Esta es la promesa de Dios para seguir un camino de bien, seguir un camino recto, humillarnos al Señor, y el Señor nos guardará, el Señor nos protegerá, el Señor hará de nosotros algo poderoso. Quiero compartirte Isaías 60. El Señor dice a Jerusalén: las riquezas del Líbano vendrán a ti, pinos, abetos y cipreses para embellecer mi templo, para dar gloria al lugar donde pongo mis pies. Los hijos de los que te oprimieron vendrán a humillarse delante de ti, y todos los que te despreciaban se arrodillarán a tus pies. Y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Dios Santo de Israel. Ya no estarás abandonada, odiada y sola, sino que yo te haré gloriosa eternamente, motivo de alegría para siempre. Las naciones te darán sus mejores alimentos, y los reyes traerán sus riquezas, y reconocerás que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. En vez de bronce te daré oro, en vez de hierro, plata, en vez de madera, bronce, y en vez de piedras, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la rectitud te dirija en tu tierra. No se volverá a oír el ruedo de la violencia, ni volverá a haber destrucción y ruina en tu territorio, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanzas. Isaías 60, 13, 18. Gloria al nombre del Señor. Quiero leerte Deuteronomio 30, ya terminando. Que conoce la escritura y el capítulo, sabe que son las condiciones de la restauración que Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel. Deuteronomio 30. Cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les ha anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y la reflexión sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arrojó, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se lo ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reuniré otra vez de entre todos los países donde antes los arrojó. Y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos el Señor. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. El Señor su Dios hará caer de todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron con odio, y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, y en crías de ganado, y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley, y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Deuteronomio 30. Usted puede luego leerlo completo y ver lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Joel 2:25. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Y ustedes, israelitas, habrán de conocer, yo diría, y ustedes, venezolanos, habrán de conocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo en vergüenza. Amado hombre de Dios, amado país, amado pastor, amado ministro del Señor, amada Venezuela querida, esta es la palabra que Dios habla hoy. Esta es la palabra que Dios promete si nos humillamos al Señor, si buscamos su poderosa mano, su protección, su gracia, pedimos perdón por todos nuestros pecados, nos arrepentimos de toda nuestra maldad, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho delante de sus ojos, y
Dios nos va a entregar un país nuevo, bendecido, lleno de victoria, lleno de prosperidad, lleno de abundancia, y hará regresar a esos familiares que están dispersados por todo el mundo y podrán reunificarse familiarmente. Entregará bendiciones, bienes a todo aquel que se ha quedado a creer, a esperar, a confiar en Él. Dios le va a dar doble herencia, doble recompensa, doble restitución. Pero necesitamos buscar urgentemente a Dios para que esto pueda ser traído al cielo. Hombre de Dios, mujer de Dios, amado hijo del Señor, que estás allí viendo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios te exalte cuando fuere tiempo. Pero ha llegado el tiempo de que entendamos que la reforma está por avecinarse. El tiempo comenzó y Dios va a empezar a cambiar muchas cosas que no están bien, que Dios no las auspició, que Dios no dijo, que Dios nunca habló. Dios va a traer el juicio que debe traer a eso. Dios va a traer la organización y el acomodo, el reacomodo que Dios debe traer a eso, para que entonces Él pueda manifestar un mover que traiga como resultado un avivamiento poderoso para esta gran nación llamada Venezuela, tierra de gracia. Este ha sido tiempo profético. Vamos a orar para que Dios y su mano poderosa pueda extenderse sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios, sobre todo lo que Dios nos permita en su inmensa misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos tu asistencia, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre y te exaltamos por tu gran amor, por tu gran bondad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestra mala manera de vivir, nuestra forma incorrecta de actuar, nuestra forma incorrecta de oírte aún cuando, Dios del cielo, conectamos las cosas de la manera inapropiada, inadecuada, cuando a veces creemos que eres tú el que nos está hablando, pero realmente es la voz de nuestro corazón, es la voz de nuestra mente, son nuestros sentimientos y no eres tú, Padre. Te pedimos perdón, te pedimos perdón, te pedimos perdón. Pedimos, Padre, que tu mano poderosa venga sobre nuestro país. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de los gobernantes, bendícelos, ayúdanos, guárdanos. Padre, y hazle entender, Dios del cielo, que tal vez muchas políticas de las que han utilizado durante años no son las correctas, no son las adecuadas, porque están en contra de lo que tú has hablado, en contra de lo que está establecido en tu palabra. Pero solo tú puedes hacer entender al hombre, Padre. Solo tú puedes abrir camino en medio de la tempestad, en medio de la soledad, Señor. Todo tú, la venganza es tuya, Padre, por lo tanto tú eres quien da el pago. Nosotros debemos orar, bendecir y pedir que tu mano poderosa se extienda sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, porque tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Este ha sido tiempo profético. Muchas bendiciones.